Buenos días, mis hermanos, les saludamos una vez más en esta mañana de domingo para compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor, esperando y confiando que han tenido una linda semana y que podamos hoy continuar con la segunda parte del sermón que hicimos o iniciamos la semana pasada. Así que básicamente hoy voy a hacer un breve resumen sobre lo que vimos la semana pasada para luego continuar. Y la semana pasada, cuando escudriñamos el texto de Juan, en el capítulo 8, los versos 31 al 33, en el cual Jesús afirma categóricamente que sus verdaderos discípulos son aquellos que creen y permanecen en su palabra. Y como resultado de ese creer y permanecer, entonces conocerían la verdad y ésta los haría verdaderamente libres. Y estuvimos examinando cómo la verdad de la palabra de Dios nos hace libres, aunque nosotros tengamos la noción de que somos libres, pero nos damos cuenta, o como vimos realmente, la realidad es todo lo opuesto. Estamos cautivos de muchas cosas que ni siquiera tal vez nos hemos dado cuenta de que así es. A pesar de que la Biblia es enfática que Jesús vino para liberarnos, algunos todavía siguen presos. Pero no porque no hayan sido liberados por Jesús, sino porque por voluntad o en el mayor de los casos desconocimiento de la verdad siguen cautivos en esa prisión de la cual Jesús ya abrió las puertas. Vimos cómo Satanás es un carcelero cruel y quiere mantener privados de la libertad a los hombres. Y para ello sabe utilizar muy bien nuestro pasado, que es quizás su mayor y más efectiva arma. Pero no es la única, como también lo veíamos la semana pasada. Debido al dolor y las dificultades que experimentamos en nuestras relaciones interpersonales, nos causamos daño y mucho dolor unos a otros. Estas experiencias dolorosas pueden convertirse en pesadas cadenas de amargura y resentimiento, y cuando esto sucede quedamos cautivos de nuestro propio corazón y del pasado. Sin embargo, cuando conocemos la verdad, que es Jesús, Él nos libera de ese resentimiento y de esa amargura, enseñándonos y ayudándonos por medio del poder del Espíritu Santo a perdonar, que es lo que rompe definitivamente esas cadenas. Y de esta manera podemos seguir adelante con nuestras vidas, a pesar de las profundas heridas que hayamos recibido, especialmente de aquellos a quienes tanto amamos o en los que más confiamos. Por último, veíamos la semana pasada que Jesús también nos libera del temor. Y en este caso hay varios aspectos del temor que examinamos y son varias las áreas de nuestra vida en las que no podemos experimentar la plenitud de la libertad ni del amor liberador de conocer la verdad, porque simplemente tenemos temor. El primero de ellos era que Jesús nos libera del temor al porvenir, porque ese desconocimiento, esa angustia, esa incertidumbre de qué sucederá mañana paraliza a muchas personas y aprisiona a los hombres, y por consiguiente, por estar pensando en el mañana, ni siquiera disfrutan el presente. También la verdad nos libera de ese temor a perder los bienes materiales. Aprendemos a apreciar lo que tenemos, lo compartimos, lo usamos sabiamente, pero no nos apegaremos a ello. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que estos bienes que tenemos en esta tierra son temporales. Jesús nos abre los ojos de tal manera que ahora entendemos que los únicos bienes que nunca perderemos serán aquellos que acumulemos en el cielo. Y entonces, el saber esta verdad nos hace libre con respecto a cuál es nuestra prioridad en esta vida. Ya no son los bienes materiales, no nos podemos aferrar a ellos para retenerlos porque los perderemos, sino que nuestra prioridad es Dios. Y otro de los grandes temores de los que Jesús nos libera es el temor a la muerte. Cuando conocemos a la verdad, y aquí la escribo con mayúscula, entendemos que Él venció a la muerte, resucitando al tercer día. Cuando usted y yo conocemos a Jesús y recibimos de Él la promesa de que la muerte no será el enemigo invencible que los hombres tanto temen, sino que por el contrario, cuando conocemos a Jesús nos damos cuenta de que, como dice en la Escritura, la muerte fue sorbida en victoria y que aquella será la puerta que nos conducirá a la eternidad junto a Dios. Entonces le perdemos el temor a la muerte. Y por último,
veíamos que Jesús nos libera del temor al castigo y la ira de Dios. El hombre sabe que después de la muerte tendrá que enfrentarse a Dios y recibir conforme a lo que haya hecho en esta vida, sea bueno o malo. El hombre lo sabe porque su alma así lo atestigua y él lo presiente. El que ha hecho lo malo y no acudió a Jesús como su abogado, recibirá la justa ira de Dios y el respectivo castigo que su rebeldía merita. Cuando el hombre conoce la verdad, es decir, a Jesús, y se rinde por completo a su señorío, sus pecados son perdonados porque Jesús recibió en su lugar toda la justa ira y el castigo de Dios. Por lo tanto, ya no tiene a qué temer. Así que lo quiero invitar para que abramos nuevamente nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, y vamos a retomar desde los versos 32 y 33 para poder concluir en esta mañana. Y de allí partamos con esos versos. Prestemos mucha atención, le quiero suplicar eso, que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos tiene para decir en esta mañana y cómo la verdad nos puede hacer libres. Como mencioné la semana pasada, hoy veremos los otros 3 aspectos de los cuales Jesús nos vino a libertar. Pero esto solo será posible para los que son discípulos de Jesús, los que creen en su palabra y permanecen en ella. Así que lo que vamos a ver hoy es que Jesús nos libera, primero que todo, del peso de nuestro ego. Segundo, del peso de la tradición religiosa. Y por último, pero no menos importante, de la esclavitud del pecado. Y ya se van a dar cuenta por qué lo dejé para lo último, cuando algunos podrían estar diciendo, pero eso debía ser el primer punto. Creo que los versos que vamos a ver me van a dar la razón. Así que vayamos al texto y vayamos rápidamente al verso 32. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que Jesús nos libera del peso de nuestro ego. Uno de los mayores problemas que los hombres hemos tenido a lo largo de la historia somos nosotros mismos, el yo, el ego. Por eso no es de extrañar que en el tiempo presente el valor que de manera exagerada nos hemos atribuido a nosotros mismos nos esté causando tantos problemas, todo tipo de problemas en este momento. Porque cualquier cosa que dicen nos hiere, nos lastima, la verdad es muy fuerte, nos hemos vuelto tan sensibles y parte de esa sensibilidad es porque amamos demasiado nuestro ego y cualquier cosa o casi cualquier cosa nos lastima. Así que estoy hablando por ego de ese amor desmedido que sentimos por nosotros mismos. Y eso nos lleva a querer ser el centro de atención. Y cuando no lo somos, esto nos genera conflictos personales y conflictos interpersonales. Cuando creemos que nuestros deseos y caprichos deben cumplirse como a nosotros se nos antoja y mejor nos place, tenemos un grave problema con nuestro ego y no nos hemos dado ni siquiera cuenta. Jesús nos dijo claramente, y quiero que preste atención a este primer verso que le voy a leer en esta mañana, que lo encontramos en Mateo capítulo 16, el verso 24. Y es una condición que Jesús pone, dentro de las condiciones que pone para el discipulado y el seguimiento. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, alguno lo quiere seguir, lo primero que tiene que hacer, niéguese a sí mismo. Luego, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿quién se interpone entre Jesús, el discipulado y el seguimiento a Cristo? Pues nuestro yo. La única forma de sobrepasar este obstáculo es la muerte del yo. ¿Cómo podemos hacer esto? Usted se preguntará. Lo primero que tenemos que hacer es reconociendo el peligro que representa nuestro ego para nuestra relación con Cristo. Si solo reconocemos la capacidad que tiene nuestro ego de controlarnos, de manipularnos, de manejarnos, entonces, solo en ese momento, conscientemente tomaremos la decisión de confrontarnos a nosotros mismos y no ceder a sus demandas. Eso es lo primero. Lo segundo es decidiendo, porque tenemos que decidir
ceder el lugar que nuestro ego ocupa en nuestro corazón. Nosotros nos hemos entronizado en nuestro propio corazón, nos hemos hecho un trono y nos hemos sentado ahí y nos hemos proclamado reyes de nuestra propia vida. Y para poder quitarle la vida a ese ego, para poder negarlo, que es básicamente lo que el pasaje de Mateo nos dice, que el que se niegue es quitarle la vida, es cederle ese lugar por completo a Cristo. O sea, ya no gobierno yo mi vida, ya no reino yo, ya no son mis deseos, ya no son mis intenciones, ya no es lo que yo quiero, sino es lo que Cristo quiere. Porque ahora es Cristo quien manda en mi vida. Y el asunto es así de sencillo. Dejo que Cristo sea el centro de mi vida y la persona más importante. Así destronamos al yo, al ego, del primer lugar de nuestras vidas. Eso es lo que Cristo llama en este pasaje negarse a sí mismo o morir al yo. Es necesario aclarar, vale la pena en este momento mencionarlo, que dejar morir el ego no es tener la autoestima baja. No es menospreciarnos ni nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Por el contrario, es tener la autoestima en su lugar y en la proporción correcta. La persona más importante en mi vida es Cristo. Y luego vendrán los demás, incluido yo. Nosotros reconocemos que somos hijos de Dios y eso nos da una perspectiva correcta de nuestro valor y del propósito que tenemos dentro de la creación de Dios, dentro de los planes de Dios. Dejar morir el yo significa que no dejamos que nuestros deseos egoístas y pecaminosos nos controlen de manera tal que nos convierten en criaturas egoístas y envidiosas, que han llegado a creer, mire esto, y ese es uno de los graves problemas que tenemos en esta época del posmodernismo. Hemos llegado a creer que nosotros, que nuestros deseos y pasiones tienen que ser satisfechos por los demás de manera inmediata, y cualquiera que nos contradiga o vaya a decirnos lo contrario de eso, nos resentimos contra esa persona o contra esa verdad o contra esa institución, porque nos lastima el ego. Así que lo verdaderamente importante es lo que nosotros deseamos o necesitamos y los demás tienen que esperar. Pero si alguien obtiene algo primero o mejor que lo que yo creo que me merezco, entonces la envidia corroe nuestro corazón. ¿Ve? Ese es el peligro del ego, que queremos ser nosotros siempre los primeros, tener siempre los mejores, lo mejor. Y el mundo allá afuera y el consumismo han hecho de que nosotros pensemos que eso es verdad. Yo me merezco esto y aquello. Yo me merezco esto y lo otro. Usted se merece esto y lo de más allá. Cuando nos damos cuenta, lo único que han hecho es alimentar ese ego, y se ha crecido de tal manera que ahora no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Y por eso es allí donde sabemos que nuestro ego y no Cristo controla nuestra vida. Cuando queremos por todos los medios y de cualquier manera ser el centro de atención. Como dicen por ahí popularmente, queremos y creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto, cuando no es verdad. Y ese es un reflejo de que el ego ya se nos salió de control. Por eso tenemos que venir a Cristo para que sea Él quien definitivamente aniquile ese ego y nos ponga en nuestro lugar. Pero la única forma es poniendo a Cristo en ese lugar. El apóstol Pablo nos dice claramente que cuando le entregamos a Cristo nuestra vida, el ego tiene que morir. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Preste atención a estas palabras y si tiene el tiempo de abrir su Biblia, le puedo dar un instante. Gálatas
capítulo 2, el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Ve? Murió. El yo murió. Si estoy con Cristo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién merece el primer lugar entonces en nuestros corazones? Cristo. Aquel que conoce la verdad queda libre de las demandas y exigencias del ego, porque ahora su mayor anhelo es hacer la voluntad de Jesús y no su propia voluntad. Ni el egoísmo ni la envidia tienen cabida en ese corazón. Jesús nos hace libre del peso de nuestro ego. Ya no nos importa lo que los demás piensen o digan de nosotros en realidad. Lo único que verdaderamente importa es lo que Cristo piense y diga de nosotros, porque ahora solo vivimos para hacer su voluntad. Tampoco nos da envidia ver a otros progresar o prosperar. Por el contrario, nos alegramos porque entendemos que Dios ha sido generoso con todos los hombres, pero a nosotros, los que creemos en Él, nos ha dado, como dijo el salmista, una heredad preciosa. Conocer la verdad nos libera de nuestro ego porque ya no sentimos que el mundo nos está debiendo nada y que si no logramos nuestros deseos ni tampoco somos los más reconocidos, entonces somos un fracaso. No tenemos que vivir para agradar o impresionar al mundo. Esta es una carga demasiado pesada que tarde o temprano nos aplastará bajo su peso. Nadie, absolutamente nadie, ninguno de nosotros los hombres podrá satisfacer a todo el mundo y mucho menos a su ego. Nosotros aprendemos, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos la verdad, aprendemos a vivir contentos y satisfechos con lo que somos y con lo que tenemos, sabiendo que nuestra mayor riqueza es tener a Cristo en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida, como nuestro Señor, y que Él vino precisamente para liberarnos de ese ego y del peso que Él ejerce sobre nuestra vida. Cuando Cristo lo entronizamos en nuestro corazón, el ego queda a un lado y adquiere el valor correspondiente. Así que vamos a ir al siguiente verso, el 33. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Recuerda que lo vimos la semana pasada. Hoy quiero utilizar esta parte del pasaje para darnos cuenta que Jesús nos libera del peso de la tradición religiosa. Las tradiciones y la religiosidad son otra forma de cautiverio, y por siglos los hombres hemos experimentado sus pesadas cadenas. El pueblo de Israel es desafortunadamente un gran ejemplo de lo que la tradición religiosa puede hacer a los hombres. Jesús, por ejemplo, señaló a los líderes religiosos de Israel de poner cargas sobre el pueblo de manera exagerada e hipócrita, como según consta en Mateo 23:4, y le quiero leer ese verso. Mire lo que Jesús le dice a los líderes religiosos con respecto a la tradición que ellos han puesto sobre otros. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero preste atención a esto. Son muy astutos estos líderes religiosos, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso precisamente hace la tradición religiosa. Pone pesadas cargas sobre los hombros de los hombres que les impide moverse y vivir con libertad, porque su peso aumenta cada día, mientras que los líderes ni siquiera se las aplican a ellos mismos. Los líderes religiosos cada día se inventarán un nuevo mandamiento, una nueva forma, una nueva doctrina, lo que sea necesario con tal de tener al pueblo subyugado bajo las cadenas de la religiosidad y la tradición. Y por tradición religiosa me refiero a todos esos preceptos, mandamientos o interpretaciones religiosas erróneas o malintencionadas que los hombres hacemos de las Escrituras. Es decir, la manera como algunos individuos manipulan la verdad de Dios para de esta manera controlar a los hombres.
Para que la tradición religiosa pueda tener su efecto sobre los hombres, se necesita precisamente que los hombres que tienen que soportar esta pesada carga de la tradición religiosa ignoren las escrituras. De ahí lo importante que sea conocer la verdad. Por eso tenemos que prestar atención una vez más a lo que Jesús dijo en este pasaje. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El único remedio para evitar las pesadas cadenas de la tradición religiosa, ¿cuál es? Conocer la verdad. Conocer la verdad de manera personal e íntima. La tradición religiosa esclaviza al hombre y la ignorancia es su principal aliado. No olvide eso, mi hermano. Cuando somos ignorantes de ciertos aspectos y sobre todo en el aspecto espiritual, los otros o los demás que pueden saber un poquito más pueden manipularnos. Cuando nosotros realmente conocemos la verdad, nadie nos puede esclavizar con conceptos o interpretaciones erróneas o malintencionadas, que lo único que intentan es robarnos la libertad que Dios por medio de Cristo nos ofreció. La tradición religiosa no libera a nadie. Usted puede ponerse a seguir todas las tradiciones y las reglas y los mandamientos que los hombres han creado sacando conceptos de la Biblia. Nunca complacerá a nadie y mucho menos a Dios. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios les dio 10 mandamientos, ellos los convirtieron en 613 y seguían aumentando y seguían aumentando. ¿Y qué hizo eso? Cuando llegó Jesús, el pueblo estaba bajo un yugo demasiado pesado. ¿Por qué? Porque la religión o la tradición religiosa no libera a nadie, sino que lo esclaviza. No anima a pensar a la gente, sino que obliga a seguir ciegamente los caprichos de los líderes religiosos inescrupulosamente. La principal arma de la tradición religiosa es, desafortunadamente, la ignorancia de los creyentes, el desconocimiento de la Biblia. Por eso, el que desconoce la Biblia, el que no conoce la verdad, se convierte en presa fácil de estos individuos, quienes lo manipulan y utilizan el miedo para controlarlos. Cuando conocemos la verdad, nadie nos podrá manipular, ni tampoco nos dirán qué creer y cómo creerlo, porque todo aquello que los pastores o líderes religiosos nos enseñan, siempre lo filtramos a la luz de la revelación de Dios, de su palabra. Lo que yo en este momento le estoy diciendo, todo lo que le he dicho y lo que le voy a seguir diciendo, usted lo debe tomar y cernirlo, tamizarlo, colarlo, filtrarlo a través de la palabra de Dios. Lo que cruce, pase al otro lado de la palabra de Dios, créalo. Lo demás, deséchelo. Simple y llanamente como eso. Pero tiene que ser usted el que toma esa decisión. Si la palabra de Dios dice esto, entonces nosotros obedecemos. No porque un hombre simplemente lo dice, se lo soñó, se lo imaginó. No, nosotros obedecemos la palabra de Dios, la obedecemos gozosamente y esto nos da libertad. Cuando Jesús vino a cumplir su ministerio, como ya nos hemos podido dar cuenta, sus principales rivales, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron sus detractores? ¿Quiénes fueron sus atacantes? ¿Quiénes fueron los que finalmente se las arreglaron para crucificarlo? ¿Quiénes? ¿Los pobres? ¿Los ignorantes? ¿Los que desconocían las escrituras? No, los líderes religiosos. Quiero que preste atención a eso. Fueron los líderes religiosos los que crucificaron a Jesús, los que lo persiguieron, los que lo acosaron y finalmente lo asesinaron. ¿Quiénes más? Las escrituras lo dicen. El ministerio, ¿por qué lo hicieron? El ministerio de Jesús traería libertad ¿a quién? A esos millones y millones de personas que estaban cautivos bajo el yugo de la tradición religiosa. Y recuerde esto, que estos líderes se lucran y se lucrarán. ¿De quiénes? De todos aquellos
a quienes manipulan. Y Jesús, permítame ponerlo entre paréntesis, si no me va a tomar fuera de contexto, poniéndolo de manera coloquial, Jesús vino y les dañó el negocio. Jesús vino y les volteó las mesas. ¿Ve? Por eso lo buscaban para matarlo, porque con la tradición mantenían al pueblo preso y cautivo y lo manipulaban, y Jesús vino a romper esas cadenas. Es importante que nosotros aclaremos que a través de toda la historia de la humanidad, Dios se ha encargado de levantar siervos fieles que estudian, interpretan y enseñan las Escrituras correctamente. Por eso uno de sus deberes como creyente es orar por su pastor, es orar porque el Señor siempre lo utilice como un canal de bendición para traerle a usted la palabra sana, correctamente bien interpretada y lo más sencillamente explicada. Esa es parte de su trabajo. Pero la otra parte de su trabajo es escudriñar lo que ese pastor, ese siervo de Dios, le dice. Nosotros podemos reconocer que esta enseñanza sana se caracteriza por dos cualidades principales. Primero, la primera cualidad de esa enseñanza sana es que siempre señala a Dios, siempre apunta hacia Dios, ¿cierto? Y nos recuerda, nos exhorta, nos anima a hacer su voluntad, la voluntad de Dios, no la voluntad de un individuo, ¿cierto? Siempre apunta hacia Dios, recuerde eso. Por eso es común leer en las Escrituras, encontrar más bien la expresión de estos grandes hombres, el Señor dice, o escrito está. A eso se refiere. No viene y dice, me imaginé, me soñé, fui traspasado a no sé dónde. No. Las Escrituras dicen, la revelación de Dios está completa. Y segundo, eso es lo primero. Lo segundo, esta enseñanza que viene transparente de las Escrituras nos allana el camino hacia el Padre y nos trae libertad para poder llegar a Dios de manera genuina. No nos crea obstáculos. La verdadera palabra de Dios quita los obstáculos. La palabra manipulada nos crea obstáculos para que nosotros tengamos que depender de otros. ¿Ve? La tradición religiosa se caracteriza porque al crear esos obstáculos, y preste atención, ¿por qué los crean? La tradición religiosa y estos individuos inescrupulosos, ¿por qué los crean? Porque le enseñan al pueblo que solo a través del favor de cierto individuo, de cierto ungido y acompañado de una cuota sustanciosa de dinero, se podrán evitar esos obstáculos, se podrá cumplir esas normas y se podrá comprar el favor de Dios. Y así finalmente superará todos esos obstáculos. ¿Quién se inventó esa carrera de obstáculos? La religiosidad, la tradición. Jesús cumplió las demandas de Dios. Mire esto. Jesús cumplió las demandas de Dios para así eliminar todos los obstáculos que la tradición religiosa había puesto en nuestro camino hacia el Padre. Es verdad, Jesús nos advirtió que el camino al Padre es estrecho, pero está libre de trabas. Esas trabas que la tradición religiosa arroja a nuestro paso. Mire lo que dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5, en el verso 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ve? Los mandamientos de los hombres son gravosos, producen carga, producen angustia y no producen libertad. Esa es la gran diferencia. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los de los hombres, los que imponen la tradición religiosa, sí son gravosos y no producen libertad, sino esclavitud. No podemos ignorar que todos los hombres somos falibles. Y aquí quiero ser directo y pragmático en esto. Algunas tradiciones religiosas, como la católica, por ejemplo, aseguran que el líder de esa
religión es infalible. Y la Biblia nos dice que eso no es verdad. En realidad el único infalible y verdadero es Dios. Dice que la Biblia, por el contrario, dice que sea solo Dios veraz y los demás hombres mentirosos. Todos. ¿Ve? Por eso Dios nos envió a Jesús, para el que Él nos quitara el peso de las cadenas de esa tradición religiosa, y no importa cuál sea su tradición religiosa. Si usted está siguiendo mandamientos, ordenanzas de hombres, usted está cautivo bajo la tradición religiosa. Esa tradición religiosa produce opresión, desilusión y mucho dolor. A lo largo de los siglos, eso es lo único que ha causado toda esta tradición religiosa. Una cosa es tener una religión y otra muy diferente, tener una relación con Cristo. Por eso, Él no nos habló ni nos enseñó de religión. Él vino a enseñarnos que Él era el camino al Padre, la manera de cómo establecer, más bien la manera de cómo restaurar y restablecer una relación íntima con el Padre. Y esa es la verdadera libertad a la que Cristo nos llamó. Pero es nuestra responsabilidad conocer esa verdad de manera personal. Y solo el estudio de las Escrituras nos quitará la venda. ¿Cuál venda? La venda de la ignorancia que la tradición religiosa se ha encargado de mantener bien atada sobre nuestros ojos. Es más, en esta mañana le quiero lanzar un reto. Lo reto a que lea las Escrituras para que usted mismo se dé cuenta cuál es el peso de la tradición religiosa y cuál es el peso que Jesús vino a quitarnos. Léalas concienzudamente. Tome la disciplina de sacar un momento para leer las Escrituras. Si usted no lo hace constantemente. Y usted se va a dar cuenta que al leer las Escrituras, esa venda desaparece. Y vemos las cosas como verdaderamente son. Y entonces el peso de la religión, de la religiosidad, finalmente caerá de sobre nuestros hombros. Piénselo. Pero no lo piense mucho, actúe y decida hacerlo y va a ver la diferencia. Ahora quiero retomar para el último punto, que por eso les anuncié que lo había dejado de último, no porque no fuera el más importante, sino porque Jesús a partir del verso 34, 35 y 36 nos dice cuál es el enemigo más portentoso que tenemos y cuál es el que más nos esclaviza. Preste atención, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Preste atención al verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Por eso, por último, pero no menos importante, ¿a qué fue que Jesús vino? Vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. El corazón de la misión de Jesús al venir al mundo fue para liberar al hombre de los efectos devastadores que el pecado ha causado en la creación de Dios. Solo basta darle una leída rápida a Génesis para darnos cuenta que fue la desobediencia y rebeldía de Adán y Eva la que introdujo el caos, rompió el shalom de Dios, introdujo el pecado en esa creación de Dios, y de allí en adelante todo se vino cuesta abajo, y hasta el día de hoy no es más que la repetición de la misma historia, solo que ahora los actores no son Adán y Eva, sino que somos usted y yo, y somos actores principales. El pecado es nuestro principal problema para poder vivir en comunión con Dios, porque Dios es santo y nada que no sea santo puede entrar en su presencia. Como dicen las Escrituras, sin santidad nadie verá a Dios. Cada uno de nosotros sabemos, o por lo menos deberíamos saberlo, que somos pecadores y que no pasa un solo día sin que incurramos, y quiero ser generoso aquí en esta expresión, en alguna falta, en algún pecado que ofende a Dios. Solo estoy diciendo que alguna,
pero la realidad es mucho más que eso. Cometemos múltiples faltas, múltiples pecados cada día y ofendemos a Dios con nuestra rebeldía. Juan, el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, los versos 8 al 10, y quiero leérselos porque es muy importante lo que dice aquí, acerca de esta realidad humana, de nuestra condición de pecadores. Preste atención lo que dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí va el ego otra vez. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, Cristo no está en nosotros. ¿Ve? La verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay un juego de palabras allí. Si nosotros decimos que no somos pecadores, que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y Cristo no puede estar allí. Si confesamos, mire la otra cara de la moneda. Juan nos da dos caras de la moneda, lo mismo que lo hace Pablo, y lo vamos a ver en un momento. Si confesamos nuestros pecados, mire la importancia de la confesión del pecado, a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora Juan vuelve y le da otra vez la vuelta a aquella moneda. Si decimos que no hemos pecado, mire esto, es gravísimo. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ve? Entonces, no conocemos la verdad y no permanecemos en su palabra porque no lo conocemos. Nuestro principal problema y el más grande que tenemos con Dios es el pecado. Y no reconocerlo sería quizás el siguiente problema más grave que tenemos. La Biblia es muy clara con respecto a cuáles son las consecuencias funestas del pecado, pero también cuál es la gracia de Dios para perdonarnos por amor. El apóstol Pablo nos muestra estas dos caras de una sola moneda, como le acabo de mencionar, igual que lo hiciera Juan, en un solo verso. Preste atención. En Romanos capítulo 6, el verso 23, le quiero leer primero la parte A del verso, por así decirlo, para que nos demos cuenta. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ve lo que ocasionó el pecado? ¿Cuál es el salario que nosotros recolectamos por haber pecado? Muerte. Muerte. Por eso es nuestro enemigo más poderoso, porque lo que le ocasiona al hombre es la muerte, pero no simplemente la muerte física, sino la muerte espiritual, eternamente separado de Dios. Pablo nos da esa parte, ahora nos da la otra cara de la moneda. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En un solo verso encontramos los dos aspectos de por qué el pecado es tan grave y cuál es la solución del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la recompensa, la gracia, el regalo de Dios es darnos vida eterna por medio de Cristo. El pecado tiene la capacidad de esclavizarnos. Claramente esto es lo que Jesús acaba de decir en estos versos que acabamos de leer, ¿sí o no? El pecado nos esclaviza. El pecado controla nuestra voluntad de tal manera que quedamos a merced de sus deseos. Y no hay nada que nosotros por nuestras propias fuerzas podamos hacer para resistirlo o combatirlo. Llegamos a tal estado que aunque quisiéramos, no podemos. No podemos resistir el peso, el control, la manipulación que el pecado tiene sobre nuestros corazones. No hay nada. El hombre ha hecho muchos intentos. No nos neguemos eso. Quizás usted lo ha probado. Usted ha hecho muchos intentos con sus propias fuerzas de vencer una conducta pecaminosa que lo controla. Usted se ha empeñado y voy a hacer esto y voy a hacer aquello otro y voy a ayunar y voy a rezar, voy a orar, lo que quiera que haga. Para darse cuenta una vez y otra vez y otra vez que sucumbe ante el pecado. Esa es la realidad. El pecado nos domina. El pecado ejerce un terrible control sobre nuestras vidas. Y todos los que lo hemos intentado, y yo me incluyo de primero, tratar de vencerlo en nuestras propias fuerzas, hemos fracasado rotundamente. Por eso, porque nosotros fracasamos
irremediablemente ante el peso del pecado. Por eso fue que se hizo imprescindible y necesario que Jesús viniera a liberarnos de este enemigo formidable. Este enemigo que desafortunadamente se anida en nuestro corazón. Como dijera alguna película, creo que es el título en alguna película, dormimos con el enemigo. Y lo peor es que lo tenemos dentro de nuestro pecho. Desde la caída del huerto del Edén, el pecado nos ha esclavizado. Y uno de los problemas más graves es que no lo queremos reconocer. Como dice algún refrán popular, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Solo basta mirar a nuestro alrededor. Si nosotros somos coherentes, si nosotros somos, aunque sea por un momento, honestos, basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que la raíz de todos nuestros problemas como humanidad radican en el pecado que nos esclaviza. Somos egoístas, violentos, como dice, la lista sería interminable. ¿Dónde se origina? En el pecado. En el pecado. Desafortunadamente, lo reitero, no hay nada que nosotros podamos hacer para resolverlo por nuestras propias fuerzas. Porque somos sus esclavos, Jesús lo dice, somos esclavos, somos dolus, que es la palabra que se utiliza aquí, y es muy interesante porque esa palabra en nuestra Reina Valera se ha traducido como siervo, pero la verdad es que es esclavo. Somos esclavos de nuestro propio pecado. Y esa es la mala noticia, y yo diría una muy mala noticia. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Siempre ante una mala noticia, siempre hay una buena noticia. La noticia es que el único que puede darnos libertad de esta esclavitud no solo está dispuesto, sino que además tiene el poder, es capaz de hacerlo, porque Él ya pagó, primero con su vida, el precio de nuestra libertad, y Él jamás fue esclavo del pecado, porque nunca pecó. Ese es Jesús. Lo maravilloso es que Jesús se ofreció voluntariamente a pagar el precio que nuestro pecado había causado a la justicia de Dios. Nosotros ofendimos a Dios, usted y yo lo ofendimos. Y Jesús se ofrece a pagar, a ocupar el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Pero hay una condición. La condición es que hay que creer y permanecer en Él. Reconocer nuestra condición de pecadores, reconozco mi pecado, nos arrepentimos y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso vale la pena volver a leer el verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todas nuestras ofensas y pecados contra Dios fueron perdonados y toda deuda cancelada por completo y para siempre. Como lo vimos en el sermón de la semana pasada con respecto al pasado. Ese pasado fue completa y absolutamente olvidado. Fue cancelado. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es conocer la verdad, permanecer y creer en ella. Solo Jesús nos puede hacer completa y plenamente libres de nuestro pecado. Deje de luchar contra su pecado y ríndase a Cristo. Lo interesante de todo esto, mi hermano, que a veces puede sonar demasiado bueno para parecer verdad, pero es verdad, es que a pesar de todos nuestros pecados, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y Él paga por nosotros en la cruz del Calvario, para Dios es como si nunca hubiéramos cometido un solo pecado. Y aunque parezca imposible, le repito, o increíble, debemos recordar que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. De ahí la belleza, la profundidad de la palabra redención. En el griego es una palabra preciosísima, porque tiene un profundo significado que da a entender que es pagar el rescate de alguien que está preso, que alguien que está cautivo o esclavo, y dejarlo completamente libre. Alguien más viene y paga esa deuda. Alguien más paga
para sacar de la cárcel a ese individuo. Alguien más paga para sacarlo de la esclavitud y una vez que lo saca, lo deja libre. Eso es lo que la palabra redención significa en las Escrituras. Y Cristo vino para redimirnos del poder del pecado. Nuestra redención para nosotros fue gratis. Usted y yo no tuvimos que pagar nada por ella. Pero para Dios tuvo el más alto costo que jamás se haya pagado por una deuda. El Padre tuvo que pagar con la vida de su Hijo la redención suya y mía. Cristo puso su vida como pago por nuestra redención. Por eso es que usted y yo, al recibir a Cristo, conocerlo, creer en Él y permanecer en Él, somos verdaderamente libres. Así que cuando conocemos la verdad, es decir, conocemos a Cristo, somos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De nuestro pasado, de la amargura y el resentimiento, del temor al porvenir, del temor a la pérdida de los bienes materiales, del temor a la muerte, del temor a la ira y al castigo de Dios, somos libres del peso de nuestro ego, somos libres de las cadenas de la tradición religiosa y principalmente somos libres del pecado. Pero no podemos olvidar, y lo quiero reiterar, que para poder ser verdaderamente libres por completo debemos creer, permanecer y conocer la verdad, que no es otra persona que Cristo. Y las Escrituras son el único medio y el más seguro para conocer esa verdad. No deje que otro le cuente o que otro le predique, como dijera Pablo a los Gálatas. No deje que nadie le predique otro evangelio. Y este evangelio lo escribo con E minúscula, porque como dice el mismo Pablo en Gálatas, no es que haya otro evangelio, sino que tergiversan el único verdadero evangelio de Jesucristo. Pablo anuncia que sobre esos que hacen tal cosa caerá la maldición, porque son anatemas, malditos. Así que, si usted quiere experimentar la verdadera libertad, mi hermano, mi amigo que me escuche esta mañana, allí donde usted está preso o cautivo, solo tiene que clamar a Cristo. Es todo lo que usted tiene que hacer. Como aquel publicano en el templo que entró y desde lejos solo atinaba a golpearse el pecho y decía: sé piadoso, sé misericordioso, que soy pecador. Es todo lo que usted tiene que hacer para poder ser libre. Clamar a Dios, clamar a Cristo, y Él vendrá. Él vendrá y lo hará verdaderamente libre. Romperá todas las cadenas que lo atan. Pero solo tiene que empezar por reconocer que está cautivo, que eres pecador y que te arrepientes de todo corazón. Así que me preguntan esta mañana para terminar este sermón, la segunda parte de este sermón es: ¿qué estás esperando, mi amigo, para ser libre? Solo pídele a Jesús y Él te hará libre para siempre. Ahí donde está, mi hermano, le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar por un momento. Amado Padre, queremos darte gracias por tu amor para con nosotros que somos pecadores. Cuando nos vistes presos bajo el peso de nuestro pecado, decidiste enviar a Jesús para que nos liberara completamente y para siempre. Gracias, Jesús, por ser nuestro único y suficiente libertador. Por amor pusiste tu vida en aquella cruz para así pagar el precio de nuestra libertad. Aquel día que tu vida entregabas en el madero, nuestras cadenas fueron rotas y las puertas de la cárcel nos fueron franqueadas de par en par. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por convencernos de nuestra maldad y pecado y conducirnos con amor a los pies de Jesús, para que creyéramos y conociéramos que Él es nuestro libertador y que a Él es el único que le debemos obediencia y lealtad, porque solo Él nos hace verdaderamente libres, porque tú, Jesús, eres la verdad, el camino y la vida.
En tu nombre, Jesús, damos gracias a nuestro Padre Celestial y todo lo pedimos con esa unción del Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Espero que sea de bendición. Recuerde que siempre quedan nuestros sermones en el archivo del canal de YouTube. Los puede volver a revisar, los puede compartir con aquellas personas a quienes usted ama y especialmente con aquellas que tal vez no ame tanto, porque ellas también lo necesitan mucho. Así que el Señor les bendiga y que tengan una feliz semana.